Algo que me preguntaba 3H, estaba también aquí metido en el tema de Face. Que quedaron. Ah, ya no me acuerdo. Sí, nos perdimos. Bueno, el caso es, muchachos, que toda la realización que tiene esta serie está muy bien montada. Realmente, como lo decía 3H, se esperaba como algo así y algo no como tan cuadriculado como en las otras películas de Jesús, ¿no? Ujú. Después de la de Mel Gibson, básicamente se quedó como en un estándar alto, ¿no? Una Sí. realización de una película de Jesús donde se viera toda su historia, y The Chosen realmente la está sacando de el estadio, la verdad que sí. Y bueno, yo también tengo algunas cosas que, por decir, pensar, opinar acerca de todo lo que se está viviendo, ¿no? Porque los que están viendo la serie saben que 3H y este personaje del Luigi Eka también estamos haciendo algo, ¿no? 3H, contarles ahí un poco, porque también este espacio también es para saber y, mejor dicho, recordarle a la gente que tenemos un espacio en Urban Try the Show donde se está haciendo un podcast. Contanos un poco. Sí, hace días venimos trabajando un podcast. Bueno, el podcast nació pues con esta idea de hablar de todo, ¿cierto? Yo no creo en la censura, creo en la libre expresión, sobre todo como cristiano creo que Dios nos da esa sabiduría y sobre todo el respeto de tocar diferentes temas. Entonces ahí hemos hablado de música, de cultura, de freestyle, de política, de sociedad, del paro, de la pandemia, bueno, tantos temas que a diario vivimos. Y con Luigi surgió esta idea porque disfrutamos esta serie cuando salió la primera temporada en Netflix. Dijimos, vamos a hablar de ella. Entonces yo le decía a Luigi, yo quiero que seas un invitado o más bien un host al lado mío y que estés allí acompañándome a hacer este podcast. Y bueno, se ha dado de una forma muy bonita. Estamos ya mañana se estrena el review de la última parte de la segunda temporada porque nos fuimos bien minuciosos, entonces dedicamos prácticamente una hora a los episodios 1, 2, 3 y 4 y después otro podcast de una hora a los episodios 5, 6, 7 y 8. Entonces nos queda pendiente la temporada número 3 y ya meternos de lleno con la temporada número 4, que yo creo que la vamos a ir haciendo también por 2 episodios, porque parece ser que van a ir lanzando de a 2 episodios, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque me di cuenta que parece que en Estados Unidos van a lanzar también en cines el episodio 3, 4 y 5. No, perdón, 4, 5 y 6. Exacto, sí. Sí. ¿Dónde están viendo la serie? ¿Dónde se puede ver la serie de Eh, Chosen? Recientemente subieron las 3 temporadas completas a Netflix. De hecho, por eso fue que, digamos, ha sido como el auge, por lo menos aquí en Latinoamérica, porque como que tenemos una relación más cercana con Netflix, pero también directamente en la página de Chosen TV o de Chosen.es. Y también hay una que se llama Ángel Studios, que es como una especie de plataforma tipo Netflix, Sí, y ahí hay diferentes películas como Sonidos de Libertad, que sí, salió también el lo año que pasado. estuvo también dando de qué hablar, Ujú. Sonidos de Libertad, sí, así es. Algo importante también, y es, bueno, yo ahorita estaba pensando, y es que la serie ha generado bastantes cosas para que muchos desde su punto de vista tomen como una conciencia, ¿no? De realmente qué es y qué no es. Ujú. Hay gente que la ve y dice, oh, queda totalmente tramada, por decirlo así, queda muy a gusto, queda tocada, ¿cierto? Porque pues la serie de alguna manera tiene ese tinte, ¿no? De que cada una de las vivencias de los discípulos, apóstoles en ese momento también, también uno se puede identificar. Dicho esto, sí me gustaría, antes de continuar pues con todo, que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, también nos puedan colocar ahí en el chat, no sé, acá en Instagram, acá en Facebook también, con cuál de ellos se identifica, cuál de los discípulos, ¿no? Los que ya están Chévere. viendo la serie, con cuál de ellos se identifican, dado que cada uno de nosotros podemos vernos como, no sé, ustedes verán, un Mateo, un Pedro, a veces tal vez un Felipe, no sé, qué sé yo, un Andrés, un Juan. ¿Con cuál de ellos se pueden identificar que hayan sentido ustedes? O incluso con una María Magdalena, ¿no? Ujú. Que tal vez vean la serie o ya la hayan visto y sepan que lo que ella está viviendo o lo que cada uno de ellos está viviendo puede ser algo de lo que usted o yo estemos viviendo. ¿Con cuál se identifica? Déjenos ahí por escrito y a ver qué tal esas reacciones.
Sí, totalmente de acuerdo que la Biblia no muestra los sentimientos, pero siempre es bueno mostrar los sentimientos. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y al ser 100% hombre tenía las mismas necesidades de nosotros, se enfermó, lloró, bueno, Jesús lloró, ¿no? Ahí se puede relatar en las escrituras, pero no muestran otros sentimientos distintos a ese, al sentir el dolor, la tristeza. Bueno, un poco Pero la ira, ¿no? sí, la ira cuando sepulcros blanqueados y sacó a los mercaderes del templo, ¿no? Y mi casa será llamada casa de oración. Ese tipo de sentimientos se muestran, pero no se muestra la coinonía que había con ellos. Se puede dilucidar en la última cena porque por los estudios que se hacen no eran asientos, sino que eran como una especie de puff que dice uno ahora y que se sienta allí y uno le pone la cabeza al otro, o sea, había una cercanía entre ellos y se puede ver eso. Y esto es bueno que de Chosen haya abordado lo que vos decís, la historia, contando cómo es la vivencia de cada uno y con sus temperamentos, porque cada uno tenía un temperamento. Uno sabe que Pedro era un carácter bastante fuerte y que de pronto el discípulo amado era distinto, Juan era distinto, su hermano era distinto, y bueno, la familia de Jesús, que también un hermano también hizo parte allí, ¿no? Mira que el otro día hablamos con Luigi una parte y es que de pronto hay pastores que también por su forma de ser, como que se han encargado también de transmitir a Jesús de una forma o de otra, ¿no? Y hablábamos de alguien que yo creo que es, de pronto no es muy querido. Yo últimamente, en los últimos años no lo escucho mucho, y hablo de Dante Gebel, de cómo él de alguna manera pues sí ha traído en sus prédicas este Jesús como muy humano, muy cercano a las personas, y hay ciertas conclusiones a las que él llega en sus prédicas que a mí me parecen correctas. Por ejemplo, Jesús era un hombre, un rabí, ¿cierto? Respetado, pero también querido por mujeres y por niños. Sí. Entonces, cuando uno ve ese tipo de detalles, no pueden pasar desapercibidos, de que cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén, pues los niños estaban allí alabándolo con estas ramas, ¿cierto? De las palmas, si no estoy mal. Entonces, no puede pasar desapercibido que un predicador, ¿cierto? En medio de tantos fariseos, pues sea querido por los niños. Entonces, de una u otra forma, como que uno puede decir, él era cercano, él era del pueblo, era del pueblo, exacto, que defendía a las mujeres, que estaba allí con los más necesitados. Entonces se necesita un carácter noble en medio de un pueblo tan duro de corazón para sentarse a comer con los pecadores, y que eso sea de ejemplo, y que se me venga el mundo encima, pero lo correcto es amar a los que están siendo menospreciados. Y siempre era como que Jesús cercano al pueblo, y era capaz de decirle a los fariseos: sí, ustedes diezman de la menta y el comino, pero se les ha olvidado la misericordia y la justicia con estos que los están necesitando. Y Jesús sí era como que cercano a ese pueblo. Entonces yo le decía a Luigi, a mí en mi caso, esta serie ha como que representado lo que yo ya tenía en mi imaginario de ese Jesús cercano a la gente, ese Jesús amoroso. Sí, así es. Y sobre todo, 3H, vos que también tenés estudios teológicos, y es que ¿qué significaba el mensaje de Jesús en una época donde el pueblo estaba oprimido? Exacto. No solamente por los gobernantes y no solamente por el rey Herodes, sino también por los sacerdotes del templo, que eran dos grupos políticos que manejaban el templo y que tenían subyugado con la ley al pueblo, sino también los romanos con su sometimiento, un pueblo que se sentía incómodo porque los romanos estaban allí tallándolo, y a Jesús lo crucifican, obvio, porque estaba escrito, pero los romanos, en el caso de Poncio, se lava las manos. Hay un contexto. Claro, hay un contexto. Se lava las manos, pero esa lavada de manos es con las manos contaminadas, vos sabés. Claro. Las manos contaminadas, sí, porque se lo entregó, y él ya sabía que Caifás, ante Dios sigue siendo responsable. Claro, tiene que ser responsable. Y Caifás y los demás sacerdotes que controlaban el templo estaban untados, iban a orgías paganas, iban a cultos paganos, hacían todo lo contrario a lo que las escrituras decían y a lo que ellos castigaban como moralmente aceptado. Entonces,
el mensaje de Jesús se convierte en una voz de esperanza Claro. para esos bienaventurados, ¿no? Los del Sermón del Monte, ¿no? Para el pobre, para la viuda. Exacto. El ser una viuda era causal de morir, porque nadie te iba a sostener. Entonces, el ser enfermo significaba que vos no podías estar allí porque vos ibas a contaminar al pueblo y te mandaban afuera de la ciudad y tenían que llevarte como llevar a una bestia, a un animal peligroso, llevarle la comida, pero que no me toque, ¿no? Porque se quedaba uno impuro. Y Jesús viene con un mensaje de sanidad, con un mensaje de Sí. esperanza, sobre todo un mensaje de amor, ¿no? Uno de los textos que me parece que refleja mejor esa parte que está hablando Pastor, es cuando Jesús vuelve después de tener un tiempo de ministerio, él vuelve a Nazaret y predica en una sinagoga. Esto lo hemos representado en la temporada 3, donde Jesús, Luis, no sé si te acordás cuando él habla con Lázaro, con los amigos, que vemos un poquito que ellos están jugando con una especie como de pelota, un juego ahí bien Lo como tradicional. último, ¿no? Lo último. Ese juego era lo último en Sí, Guaracha. en ese entonces. eso era fútbol americano. Sí. Pero sí, es real. Entonces, fíjate que Jesús va a la sinagoga, lo invitan a predicar y él predica es de Isaías. Y él dice, el año del jubileo se cumple hoy, lo cumplo yo. Entonces, ¿y cómo así que el año de jubileo? No, pues cuando uno revisa era perdonar deudas, pero claro, era perdonar el pecado del pueblo, era libertad a los oprimidos y la gente que ha impactado, o sea, yo cuando leo eso en la palabra, la primera vez que lo leí me impactó Era mucho. como decir, se están cumpliendo las escrituras en mí, ¿no? Exacto, y la gente lo entendía, nosotros ahorita... Mira. Pastor, Emocionante. nosotros ahorita medio lo tenemos que como que escudriñar un poquito, que Sí. también de eso vamos a hablar, pero la gente lo entendía tan clarito Sí. que salieron de la sinagoga a tirar a Jesús por un barranco, que eso lo vemos en la serie también. Mm. Y vemos cómo llevan a Jesús hasta sí, un despeñadero, como dice la palabra, Sí. y lo van a sacrificar, a tirar por hereje, por lo que él está diciendo. ¿Cómo vas a decir que tú eres el Mesías y que tú estás cumpliendo el año del jubileo, el año de repartir todas estas bendiciones que el pueblo lastimosamente nunca lo hizo? Y Jesús viene pues como a cumplir la ley y a mostrar, y eso bueno, eso lo vemos también resaltado en la tercera temporada. Spoiler, a Jesús no lo tiran de ese despeñadero. La palabra dice que él sale en medio de ellos y que nadie le pudo hacer nada porque no era su tiempo, ese no era el día de Jesús. Y así varias veces relata la palabra que a Jesús intentaron tomarlo, capturarlo, matarlo, y que él era como que ya muy bueno escapándose entre la gente, ¿no? Hasta que ya se cumplió el momento. Tremendo. Hay algo que, pues también, bueno, ahí es lo que estás diciendo, Tres. Estamos haciendo nosotros el podcast Sí. y estamos adelantando unos Unas cositas. pincelazos ahí de esa tercera temporada, que por cierto está también brutal. Sí. Le decía a 3H incluso cuando salimos de esta premier, que uno no sabía cuál de todas está como bien intensa, cuál es la que más te gusta, porque todas tienen su Sí. tinte bacano, su tinte de emoción, su tinte de que te habló Dios, de que Dios te está tocando a través de el mensaje que da cada capítulo, ¿no? Ujú. Y es importante entender eso, ¿no? Así que estamos pendientes para ese podcast también de la tercera temporada, que la gente no se lo pierda. Hay algo que también estamos viendo en esta serie, y es donde encontramos puntos de vista de gente de la iglesia católica, gente que incluso no profesa ninguna fe, o que llamados ateos, o incluso personas de la misma iglesia cristiana, donde empiezan como también a señalar el tema de que, creo que lo hablábamos un poco también la semana antepasada, donde decían que estaban como también anexándole como a la Biblia cosas que no, pero también lo explicábamos aquí de que básicamente no se está creando una Biblia, ¿no? Algo de las palabras de 3H. No se está creando una Biblia, no. Pero la gente asimila esto como si se estuvieran echando cosas a la Biblia que no están. Y de pronto vemos sí algunas escenas donde encontramos algo que no encontramos, que no vemos en la Biblia, ¿no?
Por ejemplo, y ahorita lo mencionaba mi paz cuando habla de que en la Biblia solamente está una sola vez Jesús lloró. Sí, Pero resulta que si vemos una historia donde un personaje que tiene tanto sufrimiento y tanta Varón de amistad, dolores. exacto, y tanta cercanía con los discípulos, e Claro. incluso una relación muy bonita con su madre, es imposible pensar de que Jesús en algún momento no hubiera soltado una lágrima, ¿no? Ujú. No se hubiera sentido compungido por algo que estuviese pasando. Entonces, aparte de este evento que fue el de Lázaro, ¿no? Ujú. Entonces vemos ahí también que hay gente que critica, y eso nomás hablando de un apartado, ¿no? Hablando, la gente critica muchas otras cosas, y ahorita vamos a entrar ahora sí en hablar de esas polémicas que se están presentando en este momento por algunos personajes que hacen parte de esta serie, pero que digamos que no han llegado a los pies de Cristo, pero que ya la iglesia o diferentes personajes ya señalan y critican la serie por ver ciertas cosas. Contanos un poco eso que ya también lo hemos hablado, 3H. Sí, para meternos a esta parte yo quería traer un versículo, Hechos 17:11 dice, los bereanos eran mucho más nobles que los tesalonicenses, y escuchando gustosos el mensaje, todos los días examinaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Esa digamos que es uno de esos primeros textos que cuando yo empecé a escudriñar la palabra llegó a mi corazón y ver cómo la palabra honra a los bereanos por escudriñar. Eran Pablo y Silas que sabemos que llegaban a las ciudades con demostración de poder del Espíritu Santo. Sin embargo, los bereanos decían, vamos a ver si esto que nos está predicando esta gente, este nuevo evangelio, este reino de Dios, vamos a escudriñarlo en las escrituras a ver si realmente es o no es. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, que era lo que había en disposición en ese momento. Y dice que lo hacían cada día, aún después de escuchar gustosos el mensaje de Pablo y Silas, dice que todos los días examinaban las escrituras para comprobar. Entonces, ¿a qué voy yo con este versículo? Que la gente a veces se le olvida eso de que no podemos estar tragando entero. Yo personalmente disfruto la serie, la disfruto, pero la serie no es el evangelio, la serie es un material de apoyo, un material audiovisual que puede acercar a los nuevos creyentes o incluso a los viejos, nos puede llevar a escudriñar nuevamente la Biblia. Yo he hablado con varios personajes que son cristianos ya y ellos me dicen, uff bro, desde que estoy viendo la serie retomé la lectura de la palabra, de los evangelios y eso ha sido muy bonito, se lo recomiendo siempre a las personas con las que hablo. He visto gente que no tiene de pronto una relación digamos que muy íntima con la palabra de Dios, pero se han enganchado a la historia de Cristo por medio de la serie. Entonces yo les digo, chévere, bacanísimo que disfruté la serie, ojalá después de cada capítulo vayas a la Biblia y estudies para que te quedes con lo que es escritural, porque hay cosas que no lo son. Entonces, como decía yo en unos comentarios, yo le decía a alguien, yo disfruto la serie con sus aciertos, que son muchos, pero también tiene errores, también tiene cosas que no son y la serie es honesta, porque la serie te lo dice cuando inicia el primer capítulo, creo que de cada temporada, te dice, modificamos algunos aspectos de la historia, combinamos ciertas narrativas, pues por temas de libertad creativa y esas cosas, entonces no podemos pasar como por encima de eso. Decir que es un muy buen material, que hay que disfrutarlo, pero que por encima de eso está la palabra de Dios y la que a final del día nos mantiene es ella. Una cosa para de pronto las personas que son como tan legalistas en su creencia, en su credo, pues, que no les cabe en la cabeza que una persona pueda interpretar un papel de un santo o de una persona como en este caso Jesús o María o uno de los discípulos que necesariamente tiene que ser cristiano. ¿Qué pasa ahí? Porque es que mucha de la gente están también criticando eso, no sabiendo o de pronto ignorando que básicamente son actores, ¿no? Son actores que están interpretando un papel, sí, ¿cierto? Donde obviamente no están atados o ligados o mejor dicho con una camisa de fuerza a que sean necesariamente cristianos o conocedores de la palabra. No tienen por qué serlo porque son actores que se han preparado para actuar.
y se hace un casting que es abierto, y allí va gente que es y que no es. Tú mencionaste a Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo. Creo que lo hablamos internamente, 3H. No sucedieron milagros con personas que no conocían a Cristo, que ni siquiera eran católicas. Exacto. Y hubo, cuando lo del tema de la crucifixión, sucedieron milagros de gente que creyó en Cristo y que era atea dentro de el grupo de actores, ¿no? Eso es bien tremendo. Y también está el otro lado, y es que Mel Gibson sigue siendo un pecador que de hecho ha tenido muchas polémicas. Sí, seguro. Entonces no nos podemos olvidar de que los actores que estamos viendo en la serie de Chosen, algunos podrán ser cristianos, otros no, pero aún el más cristiano de ellos podrá tener errores, y el día que de pronto llegue a fallar, la gente va a señalarlo. Ojo con esa frase que dijiste ahí. Mel Gibson es un pecador porque te la pueden... No, yo estos días he estado metido un poquito en los grupos de Chosen en Latinoamérica. No, te he visto ahí bastante. Sí, y yo pues trato activo. como que decirle a la gente, porque hay gente que tiene la serie y la está elevando a un plano casi que místico y espiritual, diciendo, no, esta serie te va a acercar a Dios, esta serie Dios la está usando, y hay que también como que moderar un poquito esos niveles, porque después de que esta serie acabe, el mismo actor puede pecar. De hecho, el actor es católico, ha estado promocionando el tema de la ceniza. Y pues, esta semana que fue. Claro, también, y después lo vamos a ver en otra película totalmente distinta. Haciendo un papel diferente. Bueno, Jared, ¿cómo se llama? Jared Leto. Jared Leto. ¿No hizo de Jesús? ¿En qué él creo que hizo en una película, creo que hizo... Bueno, William Dafoe hizo de Jesús, que es el Duende Verde. Ah, bueno, y lo hemos visto. ¿En qué película? Se llama... Duende Verde en Batman, ¿no? Sí, no, Duende Verde es de Spider-Man. De Spider-Man, y él eso, hizo perdón. de Jesús en la última tentación de Cristo. Ok, imagínate, entonces lo hemos visto en otras. Resulta que el personaje que representa a Jesús, que me lo mencionamos, o estamos hablando algo de él, Jonathan Romin, él básicamente es católico. De hecho, él estuvo con el Papa, ¿cierto? Con otro actor, Mark Wahlberg. Y ellos básicamente o sea, tienen una creencia, pero obviamente son católicos. Y ahí podemos ver que en el catolicismo, pues, son muy permisivos a muchas cosas que son propias del catolicismo. Entonces, ahí la gente que tiene que enterarse de que, pues, hombre, si van a colocar la mirada en esas pequeñeces, por decirlo así, entonces sí realmente van a desviar su fe. Sí. Entonces no habría cine cristiano, o sea, no habrían películas cristianas porque creo que no tenemos actores, son muy pocos. Yo entrevisté en diciembre, finalizando el año, a una chica cristiana que hace parte de una iglesia y que está en Estados Unidos residenciada, pero no son muchos los directores o actores, son muy pocos, entonces no tendríamos esa gama necesaria que se requiere para un casting. Porque cuando se hace un casting, eligen a quién va a ser el protagonista, quién va a ser el antagonista, quién va a ser esto, quién va a ser lo otro, porque no habría el suficiente número de actores cristianos y bueno, no, muy complejo. Y entramos también a un tema que puede ser doctrinal, y es quién dice y quién nos dice quién es verdaderamente cristiano y quién no. Claro. Entonces entraríamos ahí como que a un punto donde se le está exigiendo a una serie algo que, y voy a decirlo, de pronto suena feo, pero muchas veces ni siquiera se le exige a la misma iglesia, a los mismos pastores, a los ministros de alabanza, a los mismos líderes cristianos, y es verdaderamente estás en la fe, porque es algo que la Biblia me pregunta a mí. Me dice que yo tengo que examinar mis caminos y que yo verdaderamente esté ahí en la fe, y es algo que es muy personal. Aparte de eso, la palabra de Dios dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Algo que me pareció muy bacano ahora que mencionaron la Pasión de Cristo es que precisamente en esa película muchas personas que no conocían del Señor también fueron tocadas, como por ejemplo, este señor Pietri Sarubi, quien interpretó a Barrabás. Imagínense. Okay. Mira que les cuento algo aquí, porque un datico que me pareció importante, este personaje lo convocó Mel Gibson, ¿no? Este personaje participó en otras películas, obviamente secular, no es nada cristiano, pero lo convoca Mel Gibson para hacer este personaje de Barrabás, y él en primera dijo, uy, Mel Gibson, nivel, vamos. Pero cuando ve el diálogo, lo que tenía que interpretar, Barrabás no tuvo diálogos. Solamente se presentó allí en la película, ¿no? Y él dijo, no, Mel, la verdad, o se le acercó, lo estoy parafraseando. No, Ven mi manito. La verdad, Pri,
No, Prim, porque Prim es el de No, mira que, pues sí, muy chévere y me elogia que me hayas convocado, pero pues no tengo diálogo y pues no sé, eso como que no me va a generar. Mel Gibson se acerca y le dice, tal vez no te va a generar, sí, es real. En el sentido de view, yo no sé cómo lo estaría Ujú. viendo él, pero le dijo algo como esto va a ser va a trascender en tu vida y en la vida de muchos otros más. Ujú. Y él lo aceptó. Cuando estaba en la escena, les cuento, cuando estaba en la escena de que cuando estaban los dos, Jesús y Barrabás, que él estaba ahí pues esperando a que dictaminaran si Barrabás salía o quedaba libre o absuelto y Jesús era el condenado. Cuando lo condenaron a Jesús, él va bajando así victorioso y voltea a mirar a Jesús, no sé si recuerdan esa escena, y Jesús todo con esa La corona de la espinas. corona de espina, todo maltratado, con su mirada, pues lo miró y en ese momento sucedió algo en este actor. Mm. Algo sucedió en este actor a partir de allí y fue como si el mismo Dios pues lo fuera tocado de alguna forma y él cuenta su experiencia a partir de ese momento que tuvo como una relación, algún toque con el Señor y a partir de ese momento empezó a seguir a Cristo. Imagínense, son cosas que sirven y lo que hablábamos, generalmente cuando se hace una película que tiene que ver con Jesús, pues hay que orar y todo eso sirve como testimonio. Aquí han venido músicos que han tenido músicos que no son cristianos. En la música cristiana pasa Pasa eso. bastante. Sí, que traigo un bajista de no sé dónde, que el arreglista no es cristiano, pero se deja un testimonio, ¿no? Porque aquí me han contado de oramos antes, le pedimos al Señor, oramos por el estudio, oramos por cada una de las personas que va a intervenir en esta producción y se deja un mensaje y una semilla que el que hace la obra es el Espíritu Santo, no somos nosotros, no podemos ser como en la época de la reforma de nuestro amigo que cogía a la gente y la sacaba de los bares a punta de golpes, La ¿no? policía cristiana. Claro, en esa época cogían a la gente y entonces obligaban a que tuviera que hacer decisión de fe. Eso no lo vamos a hacer. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Miren lo que está contando mi Luigi de la película de la Pasión. Sucedieron milagros y esos fueron libres. A nadie le dijeron, usted tiene que hacerse cristiano o convertirse porque si no, no va a estar en esta producción y eso no pasó. Esta serie nos recuerda, y enlazando un poquito lo que dice el pastor, nos recuerda que Jesús llamó a sus discípulos, la gente los seguía, pero que ellos seguían siendo imperfectos, que ellos seguían teniendo dudas, que no tenían todo el conocimiento incluso que nosotros tenemos en este momentico, porque tenemos ya un Nuevo Testamento que se escribió posterior a todos esos sucesos, y aún así vemos cómo Jesús los usaba. También, es que lo bonito de la palabra es que es espada de dos filos. Jesús usaba a un Pedro que era mal geniado, que luego iba a hacer esta gran predicación, a usarlo como líder de la iglesia, pero también usó a un Judas, y es algo que también nos muestra la palabra. Entonces, todos estos sucesos bonitos que pueden pasar, Dios tiene el control de ellos, Dios sabe por qué, a quién y por medio de quién. Por ejemplo, lo que nos contabas de Barrabás, qué bonito que este hombre llegó a través, digamos, de la influencia de Mel Gibson y este otro actor. Pero tanto Mel Gibson como Caviezel, creo que es el Sí. apellido, ellos también tienen que darle la cuenta a Dios. Y si ellos, por medio de ellos, se obró un milagro, digámoslo así, y ellos no están en paz con Dios, pues se salvó Barrabás. pero se condenó este personaje que hizo de Cristo. Mira que precisamente lo mencionaste tal vez sin conocer, pero él precisamente, este Barrabás, este señor Pietro Sarubi, escribió un libro, se llama De Barrabás a Jesús convertido por una mirada. Brutal, ¿no? Sí. Oiga, aparte de eso, quiero conseguir boletos, dice Margie Trujillo. Oye, ya que Margie Trujillo menciona esto y la saludamos de una vez, les contamos que a los grupos, al parche, pues que se unan normalmente para entrar a este estreno, se les va a hacer descuentos, ¿no? En las salas de cine, o sea que se pueden unir parches y decir, uy, vámonos en combo, y se tiran.
Sí. ¿cierto? Y eso es lo que incluso nosotros estamos queriendo Sí, que incluso- muchos parches, muchos amigos se unan para que también lleguemos. Incluso se pueden alquilar las salas de cine para hacer descuentos grupales, que es más o menos como la idea. Entonces usted se puede comunicar, decirle, vea, somos 50, una sala de las pequeñas, a cómo nos sale, cuánto es, porque le van a estar haciendo descuentos para esas personas que quieran ir en grupo a ver The Chosen temporada 4. Así es. Oiga, hablando precisamente de la serie donde los personajes, pues obviamente no todos son cristianos, podemos también ver personajes que son cristianos. Por Sí. ejemplo, la madre de Jesús, si no estoy mal, que hablábamos No hace sabía, poco. No sabía, pero yo sé que es peruana, no sabía que es Sí, cristiana. ella es conocedora. También a ver, ¿quién fue? El hermano mayor, si no estoy mal, Santiago. Santiago el mayor, Ya, también, también es conocedor. Y algo muy chévere también que quisiera también contarlo y narrarlo así como lo pudimos ver en La Pasión de Cristo, es que en la realización de la serie, mira que, ¿saben quién es Cebedo, no? Sí, Cebedo claro. es El el papá de papá Juan, De Juan y Santiago. claro, los Sí, hijos. Precisamente. Sí. Resulta que este personaje que lo representa Nick Shakow, no sé, ahí me Sí. corregirán los duros de esos apellidos. Está muy raros. bien y lo entendimos, mi Luis. Eh, Sí, ¿no? Nick. interpreta a este personaje y resulta que él no era cristiano, ¿no? No es cristiano. Bueno, no era, ya lo digo. Oh. No era cristiano y empezó la serie a hacer algo. Las personas que son cristianas de la serie empezaron a orar en los recintos donde se iba a realizar las Brutal. filmaciones. Y mira que ellos querían que de esta serie salieran personas convertidas, tocadas por el Espíritu Santo. Qué bonito. Mira que esto me pareció algo muy bacano y empezaron a orar en los lugares, ¿no? Donde supuestamente se iban a hacer las tomas. Y la primera casa donde empezaron a orar fue en la casa de Zebedeo. Y ahí colocaban los textos bíblicos antes de pues colocar toda la escenografía. Y resulta que este Zebedeo, este personaje que interpreta al señor Nick, empezó a sentir como algo de parte de Dios. Lo invitaron a una iglesia, recibió un poco la palabra, cuando menos pensó, la gente se acercó a él a orar por él. Y resulta que el Señor tocó a ese hombre, lo bendijo de alguna manera, permitió que fueran abiertos sus ojos, porque en últimas, si nosotros llegamos a Cristo, es por Él mismo, ¿no? Amén. Entonces, este hombre recibió de Cristo y resulta que hubo una transformación en su vida. Algo que se vio notablemente, y eso es un testimonio que también hay en este momento, está vigente de la serie de Chosen con este señor Zebedeo que interpreta a Nick. Qué bonito, de hecho es uno de los personajes que se está convirtiendo en uno de mis favoritos, digamos que está entrando al top porque cada vez es más carismático, se ríe, te hace reír, entonces es como dos personajes que son como un alivio cómico, pero que terminan siendo como esa alma que tiene la serie también, de ser auténtica, digámoslo así. Me gustó ese dato, mi Luigi, que trajiste de los personajes, de los actores, porque ahí se muestra también de Que que Dios está orando. sí, que Dios está orando y que son seres humanos y como todo, hermano. Uno trabaja en una empresa, usted trabaja en una empresa, usted también trabaja con gente que no toda es Claro. cristiana. Y yo trabajo con gente que no toda es cristiana. Y yo les digo, a veces, yo le he contado a mi Luigi, a veces siento vergüenza de mis estudiantes que son cristianos porque son mal testimonio. Yo le he dicho a usted, mi Luigi, Ujú. y yo se lo he dicho a usted cuando estuvo allá, usted fue un buen testimonio de principio a fin y usted tuvo momentos pero duros que yo recuerdo que hablamos en el balcón, mi paz, estoy viendo momentos difíciles con mis compañeros. Tranquilo, mi Luigi, yo lo voy a apoyar en oración, siga usted orando. ¿Y cómo terminó usted con sus compañeros? Siendo de testimonio para ellos. Tome sus 5. Y el día de mañana, que uno de estos manes o una de estas chicas lleguen a los caminos del Señor, es porque usted les sembró la semilla. Porque usted estuvo con ellos, pero no se contaminó. Usted fue un abono. Daniel. Y eso está pasando en la película, para volver a la película. Claro. El día de mañana que en 10 años, en 5 años, porque eso lo sabe es el espíritu, que el director, que no sé quién, que el camarógrafo, que el que le llevó los tintos, que el que servía el agua se volvió cristiano, eso es obra del Espíritu Santo y se sembró allí en la película. Entonces, a mí por eso me gustan este tipo de películas y sobre todo para que el cristiano tenga esa opción de ver, porque a veces buscamos en Netflix y no encontramos. Exacto. Sí, a veces con mi esposa nos ponemos, no somos mucho de ver Netflix, pero últimamente hemos visto y
eso está plagado de sexo, ¿cierto? Sí, realmente. Y qué bacano que podamos tener un The Chosen Sí. que es libre y que no tengamos que decir, quítelo porque viene la niña. Ujú. En estos días estábamos viendo algo cuando, quítelo porque viene la niña. Claro. Una película, no podemos quitarle esa parte, ¿no? Eso no lo podemos quitar, entonces nos tocó quitar la película Claro. y no verla, no la hemos terminado, entonces quítela porque viene la niña. Qué mejor que uno la pueda ver libremente y que la niña pueda estar allí Claro. y recibir ese mensaje. Hay algo que precisamente hablando de esto, de los personajes, algo que sí me dio un poco, bueno, aunque todos sabemos y lo estamos hablando aquí, no todos son cristianos conocedores. Ujú. Muchos tienen otras doctrinas, otra fe, otro dogma. Y de esos personajes que yo dije, ojalá que fuera cristiano o que tuviera ese acercamiento, Mateo, el que interpreta a Mateo. Resulta que Mateo no, de hecho es primera vez que lee la Biblia, que lee incluso Mateo. Pero eso ya es mucho, ¿no? Sí, O sea, ya, ese claro. acercamiento a la Biblia ya es demasiado. Y me he dado esa tarea de conocer un poco esos testimonios en diferentes views y algunos también datos que dan. Y me interesó mucho lo de Mateo porque resulta, muchachos, y la gente que nos está escuchando, de mis personajes, así como lo mencionabas ahora, 3H, y que lo estamos esperando de la gente que ya se está viendo esta serie. ¿Cuál es ese personaje favorito con cuál que se identifican? Mi personaje o los personajes con los que tal vez me pueda identificar y que mucho lo hablé con 3H en algún momento, Pedro, que después le llamamos Simón y ya lo verán después. Sí. También Mateo, obviamente. Ellos dos para mí son unos personajes con los cuales me identifico muchísimo y en esas vivencias que han tenido y las reacciones y bueno, esas inquietudes y a veces esos mismos refutar que tienen en medio de la serie. Son cosas que uno como persona también se identifica. No sé el pastor si ha visto la serie en algún momento. ¿Cuál He de visto ellos? algunas cositas, no como ustedes, ¿no? No como ustedes que... Nosotros que- somos fan acérrimos. No, Número uno. y está bien, y me gusta lo del podcast, por eso aquí con la Estación del Cielo me encanta y cuenten El con pastor todo el está apoyo. viendo la serie a través del podcast. Sí, no, a mí me Está viendo gusta. todos los spoilers ahí antes de... Ah, sí, no, yo he visto, he entrado a la página, he visto cosas. Recuerden que yo los entrevisté a los de... Sí, claro. De hecho, en Por eso Latinoamérica. ahí tiene la gorrita, vea, Sí, sabrosa, véansela. Entonces ellos vinieron acá y bueno, estuvimos hablando y yo estuve hablando, yo me he leído el material de prensa que me mandan, bueno, y conozco la serie desde hace la rato, Biblia. desde hace rato que salió, porque Sí. yo recuerdo que, voy a decir algo, no sé si me equivoco, pero el primer idioma antes del español fue el portugués. Entonces a mí mucha gente me decía, y mi suegro me decía, es que me estoy viendo una subtitulada por internet y no sé qué. ¿Y cómo la consigo en español, mijo? Y era de Chosen en esa época. Es que es la historia de Jesús y yo la veo los sábados, me decía mi suegro, pero hace rato, hace unos 3 o 4 años atrás. Sí. Y eso fue antes de que Creo- llegara al español. Creo que yo también conocía la serie por ese lado porque Sí. subían a Instagram muchos fragmentos de la serie, pero precisamente en Y portugués. YouTube, en portugués, sí. Sí, a mí me pasó que fue más que todo por Instagram y yo decía, y muchos memes y como cositas así, y yo, pero ¿qué es esto? Hasta que ya cuando ya la vi en Netflix fue que yo dije, voy a dedicarle el tiempo porque se ve que han trabajado en ella. Sí, mi suegro me decía, mijo, cuando venía acá a la casa, porque él vive en Popayán, me decía, mijo, me estoy viendo una serie sobre Jesús. Él nunca me dijo el título. Entonces, ¿cómo hago que la quiero ver en español? ¿Dónde la tiene? Le digo a mi suegro, don Luis Carlos, ¿dónde está? No, en YouTube, entonces me llevó un canal. Claro, era de Chosen, pero en portugués, y él lo que hacía era que colocaba el generador de los subtítulos, pero vos sabés que eso no es tan Que bueno, ¿no? Suelen ser defectuosos. Sí, defectuoso porque a veces se atrasa, ¿cierto? Ujú. Entonces no es tan bueno. Y él llegó a ver, no sé si toda la serie, no sé si algunos capítulos, cuántos capítulos vio, pero entonces desde allí fue que yo me enteré de la serie de Chosen y ahora vos ves cuántas páginas hacen parte ustedes, porque yo te veo de Chosen Latinoamérica, de Chosen no sé qué, de Chosen no sé qué, grupos, ¿no? Completos. ¿Cuántos Sí. grupos hay más o menos? Yo estoy en los que hablan en español. Se ríe, ¿no? se ríe, Hay se dos, ríe. hay dos grandecitos que hablan en español, pero sí es cierto, hay yo creo que más de 20 grupos
de diferentes nacionalidades, Claro. páginas igual en canales de YouTube también. Sí, tienen porque yo he visto, diferentes. de hecho, en España, ¿no? Sí, También. exacto. Entonces lo mismo pasa con Instagram, pero chévere que haya llegado como que esto a nosotros porque de verdad que ha sido como un reconectar. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a ver la serie, me cogió precisamente leyendo el Nuevo Testamento. Uy, qué bacano. Entonces me cogió terminando precisamente, creo que Lucas o Juan, no recuerdo. Entonces era como que ir comparando de a poco eso y me pareció como muy bonito. Y te iba a preguntar, Luigi, no sé si vas a tocar también el tema de las banderitas. Claro, Que claro, ese es bien, precisamente bien. porque estamos hablando de esas polémicas que se están generando y a raíz de que obviamente sabemos que no todos los que participan en esta serie, desde camarógrafos, utileros, mejor dicho, todas las personas que hacen parte de esta serie, desde los que salen en cámaras y los que están detrás de cámara, no son cristianos muchos. Ahí es donde vemos esta polémica que se generó por haber salido en un detrás de cámaras, ¿cierto? La banderita de que representa a la comunidad LGTB. Entonces ahí se generó una gran polémica por esto, diciendo de que qué pasaba, que esto cómo así, que eso si esto es de Dios, no es de Dios, que cómo es que esta gente de Chosen y el director está patrocinando pues el tema de la comunidad LGTBI, Sí, Q ¿cierto? y más. Porque eso tiene un nombre. Sí, no, se le anexó sí, ese Q y más, ¿no? sí. Entonces, Se le ha ido esto anexando. se generó esta gran polémica por ello y pues si nomás se generó por eso, ahora imagínense lo que puede pasar si uno de los personajes hace cualquier cosa, así como lo hizo el personaje principal que estaba como, si lo podemos decir así, entonces promovió el tema de la cruz, Claro. el De tema de la las ceniza, cenizas. la cuaresma. Entonces, sí, exacto, entonces para gente cristiana, El entonces inicio. ahí qué. Sí, es un tema complejo, es como el tema del fútbol, ¿no? Que el fútbol últimamente los equipos, sobre todo los equipos europeos de la Premier, se colocan los capitanes, la bandera del orgullo gay, ¿no? Obviamente. O sea que si te gusta el tienen fútbol, pasaje. estarías apoyando, digamos, que toda esta ideología. Sí, pero ¿qué hace uno ahí? Yo soy amante del fútbol y además que ustedes saben que aquí hay un programa deportivo por la otra emisora, la estación deportiva, pero pues uno no está con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar que un camarógrafo, pues me imagino que tendrían que sacarlo y ya debe ser, me imagino que los que están allí son tesos en manejo de cámaras y expertos y entonces... Pues digamos que eso no hace parte de la serie, eso no contamina la serie ni va a contaminar el mensaje. Si usted ve la película no se va a volver gay. Una cosa, Sí, una usted no se cosa- va a ver gay porque un camarógrafo era gay y usted se va a volver gay. No, porque él ni Una siquiera cosa- habla. Una cosa me pasa y lo interrumpo un poco porque se me vino a la cabeza esto y es que si una comunidad o una empresa o qué sé yo, hablemos de una estación radial y que sea, por ejemplo, por mencionar, a ver, ¿cuál? No sé qué vas a ¿Qué, decir. qué vas a decir? Una estación radial cualquiera. ¿A la estación del cielo? No, Tropicana. no, Tropicana, digamos Tropicana. Que yo esté trabajando allí y yo soy cristiano. Entonces, como soy cristiano, me vean, de pronto me estén grabando y me vieron antes de comenzar mi trabajo, orando ahí al Señor y ahí sí, inclinado en reverencia, y me vean, entonces van a decir, uy, mira están en Tropicana y cristiano es que orando. Y se escandalicen así para hacer como haciendo una analogía con esto que está pasando, que encontraron una banderita o se mostró una banderita y entonces ya están promoviendo entonces el tema. Pues en Tropicana tuvimos a nuestro hermano y amigo Robinson Crusoe Ujú. llevando el Y eso- testimonio. Bueno, él todavía está los domingos hablando con Dios. ¿Cómo es que se llama el programa de él? De hecho, yo Que no es un programa que tiene una sintonía como de 5 a 6 de la tarde de los hecho, no sé domingos si es fuerte. en la misma Tropicana, pero todos los días oran y comparten la Sí, palabra, más o sí. menos. por a las eso, 5 de la tarde. me colocaron Tropicano, pero digamos que Y fuera no son cristianos. otra emisora o cualquier otra cosa, o sea, un ejemplo, eso en general, donde el cristiano entonces esté y se forme una polémica, pues porque hay un cristiano trabajando en una empresa X. Entonces, en esta oportunidad, no por defender tampoco el tema de la bandera y la comunidad LGT, Sí, ¿cierto? no estamos en pro. No estamos haciendo una apología con ese tema así, no, sino que vemos que ahí hay de todo. O sea, hay de todo, hay de todas las creencias, hay de todas las ideologías y cosas que puedan encontrarse en cualquier empresa, en cualquier establecimiento, ¿cierto? Porque pues
cabeza es un mundo, ¿cierto? Y cada quien tiene su libertad de seguir a Cristo, obviamente que eso es lo que todos anhelamos, que todos puedan llegar a encontrar esa luz y que Dios tenga misericordia de cada uno, ¿cierto? Para lograr esa salvación. Sí. Pero entonces ahí vemos este caso. Yo quería comentar con este versículo, Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Bien fuerte ese texto, pero me lo traigo a colación porque es como esta problemática que tenemos a veces los cristianos, y el pastor decía algo parecido cuando decíamos lo de policías de la moral o policías cristianos, y es que nosotros Dios no nos ha dado autoridad para ir juzgando a la gente, ir condenando a la gente que no se comporte según los parámetros bíblicos. De hecho, si nosotros hacemos eso, ya nos estamos saliendo de los parámetros, porque el parámetro de nosotros es ama a ese que luce su banderita, ámalo. Claro. Respétalo. Entonces el testimonio de nosotros empieza por ahí, reconocer que también en esa persona hay imagen de Dios, y que Dios me dice que lo tengo que amar independientemente de su creencia, de su ideología, que precisamente, volviendo a lo del contexto, fue lo que Jesús hizo en los tiempos de los fariseos y los romanos. Amén a los romanos, esos que están llevando al pueblo y lo están crucificando, ámenlos. Entonces esos que ahorita de pronto ustedes se escandalizan y están, entre comillas, degenerando todo el tema de la familia, ámenlos. Entonces no hay otra opción. Obviamente predíquenles, obviamente sean testimonios, obviamente no acoliten el pecado, obviamente denuncien lo que está mal, pero primero ámenlos, porque si no, no van a recibir el mensaje. Imagínense, por ejemplo, generalmente uno tiene o un amigo o familia que tiene que ver con todo este cuento. Yo tengo un primo que es gay, y yo voy y me reúno con él, yo lo abrazo porque es mi primo, yo tengo que mostrarle el amor, yo no puedo señalarlo. Es que los cristianos somos religiosos, los cristianos nos comportamos como el grupo religioso de los fariseos y saduceos de la época, que eran fáciles para señalar y moralmente castigar. Pero nosotros no somos nadie y no estamos libres de pecado, entonces no podemos señalar. Lo que tenemos que hacer es mostrar el amor de Cristo, porque el amor de Cristo es lo único que puede transformar, mi Luigi, nadie más, ¿no? 3H es el amor, el que puede cambiar. Amén. Ya allá se les sembró su semillita y Dios hará la obra, y hay testimonios de gente que estaba en la comunidad LGTBI y que ha aceptado a Cristo y ha reconocido, porque al aceptar a Cristo se reconoce que son pecadores y que no deben pecar más, porque la Biblia dice que ya van a ser considerados como nuevas criaturas, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Sí, recordar que todas estas personas están en un proceso y que son bienvenidas siempre, pues, a los caminos del Señor. Luigi, te corté. No, estaba pillando por acá que nuestra amiga Trujillo Margie coloca un pensamiento, pues una opinión. Dice que acerca de este tema que estamos hablando de la comunidad y la gente que son gay, ellos también saben escuchar la palabra, ellos también saben escuchar la palabra, así se ganan a muchos. ¿Qué importa el género de tantos que hay hoy en día? O sea, obviamente sí, todas estas personas de alguna forma tienen una conciencia, ¿no? Y saben incluso identificar qué es lo... De hecho, todos nosotros nacimos con una conciencia, ¿no? Entonces todos sabemos qué es bueno y qué es malo, de alguna forma. Entonces ellos también, como dice Margie, saben escuchar esa palabra, y en algún momento, si hay un arrepentimiento en sus corazones, pues llegarán como a estar a los pies de Cristo y seguir ese camino de salvación, ¿no? Entonces, gracias Margie por tu comentario. Por ahí también Andrés Julián Navarrete, le saludamos. Capone, que también está ahí en la escena, que también está ahí pegadísimo a Santo Decibel, mi madre hermosa, que como siempre me está escuchando cada 8 días, así como hace 8 días que estuvo también por aquí. Jorge, también le damos los saludos a todos nuestros amigos. Remanente EDK por acá por Instagram, también los saludamos. Claudia Aldana, el hijo del soberano, Maleja, mejor dicho, todas las personas que están ahí conectadas, que siempre están activas con Santo Decibel.
Les saludamos desde este lado, ya saben, siempre, siempre en sintonía. Muy bien, y una de las cosas que también para ir cerrando, porque no había visto la hora y 7:33. 7:30, me están esperando Tenaz, tenaz. los virtuosos. No sabía eso, que ya estábamos tan tarde. Hay una cosa que me gustó y es que cuando le preguntan al Jesús, al quien está interpretando a Jesús ahora, al intérprete, no a Jesús, le preguntan qué le gustó o qué le pareció o si es fácil el interpretar a Jesús, y él decía que no es fácil porque muchos de las personas se identifican precisamente con los discípulos. Yo me identifico con X, con Y, con Z, porque viven y experimentan cosas que tal vez yo estoy viviendo, podría decir cualquiera. Pero Jesús, ¿quién se puede colocar en los zapatos de ese Jesús? Decía, o básicamente parafraseaba. ¿Y cuál era la transformación o qué estaba pasando en la vida de Jonathan Roumie? Le preguntaban y la verdad él decía que esta serie le estaba transformando un poco la manera de ver, de tratar. Y eso ya, como decía 3H, ya es un logro chévere de que alguien pueda empezar como a tener ese cambio, esa transformación. Amén. Y ya sabemos que en el nombre de Jesús, gloria a Dios, que sea así, que estas personas que participan en esta serie lleguen a un conocimiento precisamente de ver cómo Dios obró en ese entonces y que sigue obrando hasta este día, su palabra, se puedan convertir a Él. Bueno, para de una vez ir terminando también, decir que hasta en los noticieros se está hablando de esta serie. Sure. Por ahí NTN 24 también sacaron un apartado sobre todo lo que está pasando con The Chosen, para que toda la gente sepa y entienda que esto es una serie de realmente bendición para sus vidas. Por lo menos yo le he podido sacar jugo a cada uno de los capítulos, he podido como experimentar algo chévere, especial, de aquellos que les gusta no solamente leer, sino también ver como escenas de lo que pudo haber pasado en la historia, en nuestra historia cristiana. Así que bueno, 3. Luigi, ¿qué te pareció los 2 episodios, así como sin spoiler? No, los 2 episodios siempre, yo creo que llegamos a la misma conclusión. Emotivos, graciosos y de parte de Dios una enseñanza brutal. Bacano. A mí me gusta mucho de que, o sea, ver cómo esta historia que la conocemos y sobre todo los creyentes como que disfrutamos tanto esta historia, cómo ellos pueden plasmarla de una manera de que te enganchan con los personajes y que te dan otras nuevas narrativas, y como lo decíamos en el podcast, a pesar de que sabemos muchos de los finales de los personajes, de una u otra forma uno no quiere que sucedan, sí, como que uno se conmueve. Otra cosa, que esperamos que algo suceda, algo indómito que nunca va a pasar porque ya está escrito, pero creemos en nuestro imaginario que pueda suceder algo diferente. Sí, y de pronto para dar una conclusión final con respecto a las polémicas, yo traigo a colación el texto pues que es como el insignia de Urban Tribe The Show, y es examinarlo todo y retener lo bueno. Seguro. Yo creo que esta serie tiene muchísimas cosas que retener, decirle a la gente, sobre todo que también tengamos esa delicadez de no poner a la serie por encima de la palabra, sino que una cosa nos lleve a la otra, que la palabra sea la que nos edifique y que nos fortalezca, porque algún día Jonathan Roumie va a hacer otro papel, como decía el pastor, quizá va a estar en polémicas como muchos actores les pasa en Hollywood, no sé, tantas cosas que pueden pasar. El director igual, el director es cristiano y oramos por él, por toda la gente que está involucrada en la serie, pero somos falibles, somos atados pues como que a fallas humanas. Seguro. Y que la gente ojalá no se vaya a decepcionar. Yo pensaba hoy en esto de la imagen de Dios, porque en algún momento la palabra nos dice que no nos hagamos imagen, cierto, de Dios, y es que triste sería que la imagen, la foto de Jonathan Roumie, que es actualmente Jesús, que se vaya a empezar a idolatrar, ¿sí? Como ha pasado en otras ocasiones con actores o modelos que han servido para Jesús, y eso sería muy triste. Claro. Hay un meme por ahí de un personaje de Star Wars que hay gente que por equivocación le prende velitas y es un Jedi, es uno de estos Jedi porque tiene la batola y capa, todo, pelito largo, barba, se me va el nombre del actor, pero sí, lo de Star Wars, hay toda una cultura, ¿no? Que se reúnen permanentemente en los Estados Unidos y se disfrazan y se visten igual. Sí, pero lo que yo te digo es una figurita de Star Wars que una señora, pensando que era Jesús, le oraba a la figurita de Star Wars.
Entonces me parecía muy chistoso eso y qué triste que vaya a pasar eso con Jonathan Rumi. No me gustaría, por ejemplo, que pasara eso con la serie. Idolatrarlo. Exacto. Y puede pasar lastimosamente Sí. porque incluso le preguntaban a él qué tanto se parecía a Jesús, aunque obviamente la Biblia especifica que él no era de parecer pues hermoso en Ujú. Isaías, creo que lo menciona, Sí. pero de lo que en la actualidad digamos estatus o clasificación vieron a Rumin como el que se acercaba mucho más, dado a los Jesuses, si le puedes decir así, de las Sí. otras películas y tales, Claro pero que él sí. decía que sí, que muchos de pronto lo visualizaban como ese Jesús. Y ojalá, como dice 3H, que no vaya a pasar eso. Bueno, señores, ya llegamos al tiempo final de Santo Decibel y les invitamos para que sigan a The Urban Tribe The Show con este podcast que está brutal de la serie de Chosen. Mañana estrenamos el final del review de la segunda temporada. Ujú. Capítulo a capítulo estuvimos ahí hablando de curiosidades, de los personajes, cosas que nos impactaron y aplicaciones para nuestra vida. Así que conéctense por el canal de YouTube. En TikTok estamos muy activos, compartiendo, digamos, capsulitas de cada personaje y de enseñanzas. Y bueno, chévere que nos conectemos por ahí Sí. y que me sigan también en mis redes sociales. Dale, de una, ¿cuáles son? Bueno, como 3H Oficial por Instagram, YouTube, Facebook y Urban Tribe The Show igualmente por cada red social. Así es, ya también por ahí ya estoy en TikTok. El señor 3H ha estado muy juicioso, hemos estado publicando, que da miedo, mejor dicho, para que la gente conozca un poco de todo lo que se está pasando, todas las cositas que estamos haciendo. Luigi EDK en la zona, ahí lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, también en Facebook. Aquí también la Estación del Cielo, en Instagram, en Facebook, ¿cierto? En TikTok también, para que ustedes nos sigan. Y obviamente vamos a continuar con todo lo que hace Santo Decibel cada 8 días, que son las entrevistas, todos los artistas, todos los ministros que están trabajando, que están metidos en la jugarreta con la obra del Señor, haciendo su música. Vamos a tener al señor Jumpy, vamos a tener también a Campas con sus videos, con su música. Por ahí también estuvo Debian y Santificados también mostrando algo de lo nuevo que tienen. También tenemos a Jorge Riascos, que creo que también está haciendo un video también, así que vamos a tener a todos estos personajes aquí en Santo Decibel, asimismo como obviamente cositas que vienen de la esquina del Kairos, que por ahí estamos camellando también otras cositas. Ojalá y Dios nos permita pues sacar adelante estos proyectos. Dios los bendiga a todos, ya saben, dentro de 8 días 5 de la tarde hora Colombia, aquí en la www.laestaciondelcielo.com. Mi paz. Ya Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos y recuerden 24 horas de buena música, mensajes de reflexión a través de www.laestaciondelcielo.com, una emisora crossover dentro de lo que es el gospel, la música cristiana. Así es, así que chao, Dios los bendiga, chao 3H. Bless, Dios les bendiga.